en primer lugar, tenemos un poquito que ver por qué hay esa gran afición al coleccionismo de cerámica española, concretamente al coleccionismo de una cerámica española que se caracteriza por una técnica que se llama de reflejos metálicos y que ya desde mediados del siglo XIX en toda Europa hay un verdadero fervor por coleccionarla, de tal manera que, por ejemplo, ya en los años 50 pues empiezan a formar colecciones en museos europeos, en Inglaterra, Nueva York, también al otro lado del Atlántico, en Nueva York, o uno de los más importantes en Francia, o sea, con dos museos importantes donde está representada ese interés por la cerámica medieval española de reflejos metálicos, tanto la que se produce en el reino nazarí de Granada como la que se está produciendo en los reinos cristianos, concretamente en la zona del Levante español. Por ejemplo, en esas primeras grandes colecciones que se forman van a figurar las del Museo de la Edad Media o de Cluny de París, con esa ánfora sobresaliente de asas planas y esa decoración heráldica. Y también otro factor importantísimo es que este tipo de cerámica empieza a interesar muchísimo a los ceramistas, que están en esos momentos intentando recuperar las técnicas tradicionales. Y como ya hemos visto antes en otras de las exposiciones anteriores, pues interesa muchísimo el orientalismo, y concretamente en España el orientalismo pues está un poquito en el sur, concretamente en el reino nazarí y los famosos jarrones de la Alhambra. Entonces ya hacia 1850 ya en la fábrica de porcelana de Sèvres se está reproduciendo el famoso jarrón de asas planas tipo de la Alhambra, y ceramistas importantísimos que van a influir muchísimo en la recuperación de las técnicas tradicionales, como por ejemplo Theoret en París, va a estar también reproduciendo ese tipo de jarrones. De tal manera que nos encontramos actualmente en museos europeos piezas como esta que vemos ahí del Museo del Louvre, que pues en algún momento se han considerado que podían corresponder al siglo XIV y que ahora se sabe muy bien que son reproducciones o interpretaciones de ceramistas pues europeos o franceses, españoles, no se sabe muy bien porque es un fenómeno que está, yo creo, ahora en pleno estudio. Por otro lado, hay una gran valoración en España de la cerámica que se hace en la época del Renacimiento y en el Siglo de Oro, debido a que tenemos dos grandes centros productores donde se produce una verdadera revolución de las técnicas cerámicas. Uno de ellos en Triana, en Sevilla, debido a que llega Niculoso Pisano, un artista italiano, y que revoluciona todas las técnicas anteriormente de tipo musulmán, trayendo un nuevo estilo, una nueva técnica que es pintar sobre una cubierta estanífera blanca a modo de cuadros, lo que supone pues una verdadera revolución tanto en la técnica como en las decoraciones. Igualmente en Talavera de la Reina y en Toledo también va a haber una serie de centros productores importantísimos, ceramistas, que van a producir una azulejería que va a ser motivo de encargo pues de las casas reales, por ejemplo, pues Felipe II en el Escorial, o de toda la aristocracia española del momento. Por otro lado, también seguramente influyó en Huntington el que en este momento se están formando grandes colecciones de cerámica histórica española. Por poner un ejemplo solo, la colección del Instituto Valencia de Don Juan, por Guillermo de Osma, precisamente amigo e incluso pues, ayudante en alguna de las investigaciones de Huntington. En relación con Guillermo de Osma, tenemos el famoso instituto que alberga la colección, cuyas fachadas están decoradas en plan mudéjar y con cerámicas hechas por Lord Zuloaga, en la fábrica de la Moncloa a finales del siglo XIX. También, por documentación que he encontrado en relación con mi tesis de Lord Zuloaga, sé que parte de la colección del padre de Daniel Zuloaga
y el abuelo del nieto que ha estado aquí, Ignacio Zuloaga, hablando de él, tenía una gran colección de cerámica y parte de ella ha llegado o llegó al Valencia de Don Juan. Ahora mismo pues está el archivo estudiándose, no he conseguido saber qué piezas llegaron ahí, aunque alguna más o menos creo que se clara. Bueno, en el Valencia de Don Juan, una de las grandes colecciones españolas de esta época de reflejos metálicos, tanto del reino nazarí, como he hablado antes, como este jarro llamado de los donceles del siglo XIV, nazarí, o el plato este modelo pues, llamado brasero basigrán, ya con motivos cristianos del siglo XV. Por otro lado, también debió de influir muchísimo, sobre todo en su interés por la cerámica popular, todo el grupo, que sobre todo desde Madrid estaba intentando estudiar, por el hecho de que con la industrialización se estaba empezando a perder esa alfarería popular, toda la filosofía de la institución libre de enseñanza en relación también con el regeneracionismo, donde pues, a través de ella se hacían visitas a los pueblos, se recogían piezas, se hacían fotografías y se intentaba estudiar pues, todo ese fenómeno. Al igual que también la creación de las escuelas de cerámica para estudiar esas técnicas que parece que pues creían que se estaban perdiendo. Entre ellos, una de las figuras más importantes, Francisco Alcántara, pues, un intelectual de la época, director de un periódico y el creador de la Escuela de Cerámica de Madrid, precisamente también, de nuevo con conexión con ceramistas que veremos ahora después, concretamente Lord Zuloaga, o Enrique Guijo, que es uno de los que recupera la cerámica talaverana, pues les elige a los dos para que hagan el primer programa didáctico de la escuela. Por otra parte, también influyó mucho, de hecho es que algunas de las piezas que hay en la Hispanic son piezas regaladas por estos amigos o artistas que trabajaban para Huntington, pues como Guillermo Dosma, que veremos ahora después alguna de las piezas que regaló, Sorolla, sabemos que regaló un grupo de piezas de Talavera, y también pues, es muy interesante cómo en esos cuadros que ya están en la Hispanic antes siquiera de que se funde, como este cuadro de Aldeanos Leoneses de 1907, como pues, para caracterizar mejor la escena, pues ese aldeano sostiene en su mano una jarra exactamente igual a uno de las jarras que hay en la colección de la Hispanic. Es un modelo muy típico de la segunda mitad del siglo XIX, de procedencia levantina, pero que después tiene tanto éxito, para jarras de vino, se ve muchas veces en los cuadros ahí en la mesa colocada para servir vino, pues que se copia en alfares de distintos lugares de España, entre ellos pues la jarra que tenemos aquí es una jarra hecha en Muel en Aragón. De la misma manera, pues piezas históricas se recrean en cuadros. Ya como hemos puesto a Sorolla, no podemos dejar de poner a Ignacio Zuloaga, porque si no parece que hacemos aquí un flaco favor a uno de ellos. Entonces, también Ignacio Zuloaga utiliza este tipo de cerámicas que estaban a su alcance para recrear escenas. Antes vimos en la exposición de Ignacio Zuloaga cómo este mismo cuadro lo veíamos en color. Lo vemos aquí ahora en blanco y negro y vemos como sobre la mesa esa jarra de vino, que es una jarra típica toledana del siglo XVI, con el motivo este de la Cruz de Santiago, pues es una jarra que Zuloaga pues tenía a mano porque él pintaba en la iglesia de San Juan de los Caballeros, donde tenía el taller de cerámica Daniel Zuloaga, y esta jarra se conserva ahora mismo en el Museo Zuloaga, era de la colección de Daniel Zuloaga, de su sobrino, de su tío, perdón. En relación también, pues estamos diciendo, con estas personas que rodeaban a Huntington y que pues en algunas ocasiones trabajaban o le conseguían piezas, en relación con la colección de azulejería es importantísimo la figura de Jorge Bonsor. No solamente de azulejería, sino también, como veremos después, de la colección de alfarería popular. Ya desde 1906 a 1909, Jorge Bonsor le está consiguiendo parte de la colección que hay en la Hispanic sobre azulejería o cerámica popular. Concretamente, pues alguna de las cartas, al tiempo que le está ofreciendo estas piezas de arqueología que está excavando, también le cuenta: pues tengo más de 100 y pico azulejos, que muchos de ellos están colocados ya en cuadros y que se los puedo ofrecer.
y efectivamente Huntington le dice que sí y se conserva toda la correspondencia publicada por nuestro colega Jorge Mayer en un libro magníficamente editado por la Academia de la Historia, y a través de esas cartas vemos pues todo ese proceso, la preocupación por conseguir la colección, la preocupación por el embalaje perfecto para que no se rompan, continuas cartas de cómo va llegando la colección, que si está en la aduana, que si ahora le mando esta carta, que si va... O sea, muy mimando el transporte y la llegada de las piezas. Y como no, el ya citado tantas veces José Gestoso, vilipendiado tantas veces porque si trabajaba para la administración en plan cultural y que si luego trapicheaba y demás. Bueno, pues Jorge Bonsor efectivamente pues sabía mucho de arqueología, pero no debía de saber tanto de cerámica popular, sobre todo porque él mismo le ofrece a Huntington de que sería muy interesante que colaborara con el Gestoso en la búsqueda de esas piezas de cerámica popular, y Huntington pues le dice que sí, pues le anima a que José Gestoso intervenga. José Gestoso, para los que nos dedicamos a la historia de la cerámica del cambio de siglo, final del XIX, principio del siglo XX, es una figura muy importante, no solamente para la recuperación de esa cerámica historicista, puesto que él se ocupó de copiar bocetos de cerámicas antiguas a cuerda seca, de pasar esos bocetos a las fábricas importantes de Sevilla de ese momento, como la fábrica de Mensaque y Soto, en la que él hace este impresionante mural que vemos detrás a cuerda seca. O sea que es importantísimo para la recuperación de esas técnicas tradicionales en Sevilla, y además de eso, pues para la historiografía de la cerámica también es importantísimo, por ese libro clave sobre la historia de los barros vidriados sevillanos, que además justamente patrocina Huntington, la edición. Por otra parte, sobre todo, es importante la relación que va a tener con los ceramistas contemporáneos de la época. Pasamos ya al segundo bloque, después de esa introducción, para ver esos tres bloques que hay en relación con la colección de cerámica de Huntington. Por un lado, piezas de ceramistas españoles contemporáneos o que compra directamente Huntington o que llegan de manera secundaria en vida de él o posteriormente, entre ellos pues Lord Zuloaga. Vemos ahí a las dos generaciones de la familia Zuloaga, Daniel Zuloaga, el primero de la saga, sentado en la mesa, y de pie pues, sus tres hijos que continúan la labor cerámica de él, Juan, Teodora y Esperanza. La colección que tiene Huntington va a ser la última época de los Zuloaga. O sea, los Zuloaga tienen tres épocas claramente diferenciadas, una época en Madrid, en la fábrica de la Moncloa, uno de cuyos ejemplos más importantes es ese pabellón que vemos ahí, hecho para la gran exposición de minería del Retiro en 1883. Una segunda época cuando, para hacer el encargo del Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, que está en la glorieta de Atocha, le encarga a Ricardo Velázquez Bosco buscar una fábrica, y él pues conocía en Segovia una fábrica de loza, se va allí y en esa fábrica pues tiene su propio laboratorio, como vemos ahí en esa imagen, donde con un grupo de obreros hace sus propios diseños y colabora con la empresa de loza. Y en el año 1906 acaba la relación con la fábrica, pues se va a San Sebastián durante un año, y a su vuelta ya había comprado la iglesia de San Juan de los Caballeros, una iglesia románica importantísima en Segovia, porque se considera que es una de las primeras iglesias que hubo, antes de románica fue visigoda. Cuando vuelve, transforma la iglesia románica, la transforma en taller. Y en 1908 hace su primera cocción, y de esa época es las piezas que se conservan en la Hispani, de la época de San Juan de los Caballeros. Una pequeña selección de piezas que podemos encontrar en la Hispani, de la gran cantidad de motivos decorativos o de series que hace. Las que le interesan más a Huntington pues son estas que vemos ahí. Por un lado, las de tipo orientalizante, de reflejos metálicos,
que están copiando cerámicas persas del siglo XII, XIII, XIV, y por otro lado el estilo más reconocido del Orzuloaga, que es el llamado estilo regionalista, que se inspira en tipos y paisajes castellanos muy en relación con la estética y con las ideas del 98. Esta pieza es seguramente la más importante de la que tiene la Hispanic, este paragüero de gran tamaño, donde vemos al típico segoviano montado en burro con la Catedral de Segovia al fondo, igual que en la placa de la derecha también pues un aldeano con la Catedral de Segovia al fondo. Y arriba un tipo salmantino que está cruzando el puente romano, y al fondo el perfil, esa línea de perfil de la Catedral de Salamanca. También en relación con el taller de Orzuloaga es interesante la visita que hace Ana María Cristian, que ya ha citado antes Santiago, que pasa por España, aparece en el año 1915 y 1916, pues en el Museo Zuloaga se conservan unas fotografías de gran formato, no solamente fotografiando el taller del Orzuloaga, sino también la casa en la que vivía en esos momentos Zuloaga. En Segovia es una ciudad en la que todavía se conservan unos patios del siglo XVI maravillosos. Vas por la calle y de pronto ves una puerta y se ve ahí pues un patio con columnas renacentistas. Ahí se conservan bastantes. Pues Daniel Zuloaga vivía en ese momento en la llamada Casa de las Monas, porque tenía en la escalera una serie de esculturas en relieve, como leoncitos, pues que se llamaban monas. Y vemos al lado la parte que en la iglesia tenía Daniel Zuloaga un poco como exposición de sus productos para los visitantes que iban, pues vieran el repertorio de piezas que hacía para poder comprar. Otro de los ceramistas de los que en la Hispanic se conservan piezas, precisamente de aquí de Toledo, es Sebastián Aguado, que en Toledo llega a Toledo como profesor de la Escuela de Artes Industriales, fundada por Arturo Mélida, y en esta escuela se dedica a recuperar el estilo tradicional toledano, también la cuerda seca. Se casa con una de sus alumnas, precisamente era hija del director de la escuela, un pintor famoso toledano, Matías Moreno, y ella también es ceramista, era alumna de él en la escuela de cerámica, y trabajará en su taller, trabajarán juntos y tendrán muchísimo éxito en la recuperación de este tipo de cerámica. Por otro lado, otro de los ceramistas de los que se conservan piezas en la Hispanic, pues es Enrique Guijo, que realmente junto con Ruy de Luna van a ser los que van a recuperar toda esa cerámica tradicional talaverana del siglo de oro. Guijo ya llega a Talavera en fecha muy temprana, antes de fundar la fábrica, y en uno de los alfares que todavía se conservaban, pues hace sus primeras pruebas y cocciones, como este plato que vemos en el centro, de 1907, y al lado otra de las piezas que hace Guijo, un plato copiando uno del siglo XVIII, una arcena del Quijote. Ruy de Luna es realmente el que se va a quedar un poquito con la idea de la cerámica talaverana, porque Guijo acaba yéndose de la fábrica, monta un taller en Madrid y pues su nombre va a ser Enrique Guijo, y realmente pues la fábrica se asocia más a Ruy de Luna, que es el que se queda en Talavera. Desde muy pronto empiezan a tener muchísimo éxito, ya todavía cuando Enrique Guijo está con él, presentándose a las exposiciones, siendo reconocido por todo el mundo, intelectuales y demás, y vemos al lado una serie de piezas de este estilo talaverano que se conservan en la Hispanic. Pasamos ahora al segundo bloque, que es el bloque de la colección de cerámica histórica española. Pues no tenía una idea fija de coleccionar algo concreto, sino pues si una pieza muy importante salía al camino o uno de sus marchantes pues se la ofrecía, pues la compraba. De tal manera que hay piezas pues importantísimas, como esta pila bautismal toledana, hecha en bizcocho y con esmaltes puntuales en verde en las zonas en relieve, como vemos ahí en esa cruz, o el monograma de Jesucristo, de la primera mitad del siglo XV. Una parece que de las únicas piezas de este tipo que está fuera de España.
El mural que tenemos en el medio también es una pieza pues, muy sobresaliente, de un ceramista importante del siglo XVI, y más un poquito en relación con lo popular, esa jarra de las llamadas Serie de la Independencia, pues ya coincidiendo con la época de la Gran Independencia, puesto que jarrones de la Alhambra hay muy pocos en el mundo, y aunque sea un pedacito de nada, pues es muy importante tenerlo, de tal manera que en la Hispanic se conserva ese cuello y boca importante, comprado en una galería en París en 1913, o ese azulejo de un pavimento de la Alhambra, que precisamente es uno de los regalos que le hace Guillermo Osma. La colección más importante que hay en la Hispanic es la colección de reflejos metálicos, de tal manera, entre el año 1904 y 1906 llegó a comprar ya 60 piezas, cuando se inaugura la Hispanic en 1908 ya hay ese número de piezas, y poco después, ahora mismo hay unas 150 piezas de reflejos pues muy importantes, que van desde el siglo XIV al siglo XV, como esas dos piezas que vemos ahí. Además de reflejos metálicos tradicionales tipo manises, tenemos también pues, que lo fueron completando con otras zonas con reflejos, como pueden ser Cataluña, este plato de Barcelona o Reus, y al lado pues, un plato de la zona de Aragón, donde en el siglo XVI tiene bastante importancia esta cerámica, pues influida por la zona levantina. También Alcora está representada, y yo creo que es de las más estudiadas, puesto que la conservadora Margaret Connor pues, se ha preocupado de estudiarla bastante, ha habido una serie de exposiciones y es una de las colecciones mejor estudiadas. Además de esto, también hay porcelana de Buen Retiro. No he querido ya ni ponerla, la de Alcora la he puesto de milagro, porque me parecía que se salía ya un poquito más de lo que es cerámica tradicional española. De Sevilla también hay piezas interesantes, como este plato un poco de hacia 1500, hecho con cuerda seca en Sevilla, o una gran colección de azulejos de arista que hemos dicho que se los proporcionó Jorge Bonsor. En relación también con la cerámica, es interesante, por ejemplo, este cuadro de Raimundo de Madrazo, que representa pues, una de las joyas de la azulejería española, el alcázar, el altar de los Reyes Católicos en el Alcázar de Toledo, hecho por Niculoso Pisano. O también es muy interesante cómo Huntington se preocupa por publicar, promocionar esas colecciones que tiene. Y es muy interesante además cómo una de sus fotógrafas, Ruth Matilda Anderson, hace las fotografías y viene a España para hacer fotografías para el libro. Y por último, ya el tercer bloque, ya acabando, es la cerámica popular española, en la que hemos dicho que también Jorge Bonsor tiene muchísima importancia, porque le va a proporcionar, en una de las cartas dice que tiene ya 50 piezas de cerámica con la ayuda de Gestoso, sobre todo de la zona de Andalucía, Almería, Jaén, Granada, Sevilla, y no solamente coleccionan cerámica popular, como vemos aquí, sino que también dentro de esa colección más o menos popular hay piezas un poquito más, diríamos, populares, pero con un toque más técnicamente mejores, como son este plato del siglo XVIII de Manises o este lebrillo de Triana de finales del XIX, principios de siglo. Y ya para rematar, pues es interesante señalar pues, que Huntington es muy importante no solamente por haber coleccionado cerámica, sino porque la colecciona para poder estudiarla, para poder darla a conocer al mundo. Eso yo creo que es lo más interesante. Y completando un poquito esto, pues como le interesaba tanto la cerámica, pues algunas de las fotógrafas que llegan a España por él, como Ruth Matilda Anderson, pues se preocupan de hacer fotografías donde pues acompañen ese estudio de las colecciones de alfarería, la documentación directa del momento de los alfareros que todavía están en activo o de las piezas que todavía están en uso, como estas mozas con sus cántaros de la fuente. O Ana María Cristian, que ya la hemos citado varias veces, como también en sus visitas, pues sabiendo el interés de Huntington por la alfarería popular, refleja en sus fotografías pues escenas donde aparecen esas cerámicas, algunas de ellas muy en plan pictorialista, como esta muchacha de Elche, pero que es muy interesante porque un cántaro exactamente como ese levantino pues se conserva en la Hispanic Society. Bueno, y con esto acabo ya.